Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra de Dios no puede ser encadenada, no puede encerrarse ni limitarse. Solo necesita comunidades que puedan liberarse del miedo, de la seguridad falsa, del aburguesamiento y la comodidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, rompiendo toda atadura de muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este miércoles 15 de abril. Nos reconocemos siempre pecadores ante el Señor y por eso le pedimos perdón humildemente. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que con la Pascua de tu Hijo has devuelto al hombre su dignidad perdida,
y le has dado la esperanza de la resurrección, concédenos agradecerte siempre con amor este misterio de fe que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas. Pero cuando las abrimos, no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno, diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca.
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y el que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua, ¿verdad? Y es interesante porque en este miércoles el Señor nos invita a reflexionar siempre desde uno de los evangelios esenciales y fundamentales para nuestra vida, una reflexión profunda. Juan, que se dice que es el discípulo amado del Señor, ya debe estar viejito cuando escribe esto, por lo menos estamos en el año 100 cuando se escribe este evangelio, y él hace una síntesis después de todo lo que está escuchando y está viendo cómo camina la comunidad. Primero se había escrito Marcos, después ya viene Mateo, después viene Lucas, los sinópticos, y ahora Juan, con una teología diferente, reflexiona y dice, ¿verdad?, de lo más profundo. Qué grande es su amor y su misericordia. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera. Todo el que cree en Él no muera. Creer, amén, amuná, emuná en hebreo, quiere decir, queridos amigos, yetuúes. Creer quiere decir aferrarse a los principios, a los valores de la honestidad, de la solidaridad. Estas son cosas, queridos amigos, que siempre, de versículo 1 del Génesis, capítulo 1, hasta el último versículo del capítulo de Apocalipsis, encontramos siempre. Amén. Hey, voy, bebé. Ven, Señor Jesús, Maranatá. O sea, termina el Evangelio del Señor, de Dios en síntesis, esta propuesta de salvación escrita por la Iglesia. La Iglesia es la que escribe la Biblia, queridos amigos, la comunidad que va escribiendo, pero con los elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, que aquí te va transmitiendo y nos va a estar diciendo. Y en esta reflexión profunda, lleva ya guapuya, calculaña, mañana, hendú, peñande, yara y añandé, y aquí el autor sagrado, cuando se sienta ahí, lleva Oñamindu, hina peñande, yarañe, ereje, y el amor de Dios. Ok, lleva oñamonguetá, iñapitu uye, y dice, Dios amó tanto al mundo que entregó, había sido a su Hijo, Jesús, para que todo el que cree, se vea bueno, voy a creer en los valores de Dios, entonces no muera, no muera. No morir, queridos amigos, no quiere decir que además no muera, lleva una reanimación eterna de tu cuerpo, no, sino que el no morir quiere decir, queridos hermanos, esa felicidad y esa realización plena, esa es la vida plena. La vida que nosotros ofrecemos, que nosotros vivimos y que nosotros regalamos a los demás. Esa es la verdadera vida, darle sentido a nuestro existir. Pero recordemos que la vida no es mía, es de Dios. Y al ser la vida de Dios, la vida que es repartida a todos los hermanos que están a mi lado. Y por lo tanto, yo no puedo estar crucificando ni matando a mis hermanos, porque yo no soy el dueño ni de mi vida ni de la vida de los demás. Así es que entero de te añan de ella ye, para vivir de acuerdo al proyecto del Señor. Incluso nosotros, si somos verdaderos cristianos, no tendríamos que en nuestras propuestas decir, para que nosotros estemos mejor, para que nosotros, no tendríamos que decir, porque por esencia, por antonomasia, ser cristiano, ser bautizado,
Ese es ya nuestro lema, que toda la comunidad esté siempre bien, que siempre la comunidad esté viviendo, pero equitativamente, de acuerdo a los principios y valores de la honestidad, del amor, del respeto, de la solidaridad. Si nosotros estamos diciendo, para que suceda esto, para que suceda aquello, para que los hermanos esto, para que termine el odio, va, quiere decir que daya ya poina, daya esaina. Ese reino de Dios que nosotros decimos que como cristianos tenemos que construir, naña construir, nada más, porque ñande, daya ya poi, peñande yara y añande. Así de sencillo. Es más claro que esto, solamente el agua. Entonces, queridos amigos, tenemos que mirar, ¿verdad? Para que todo el que cree en Él, le dé vida a los demás, no muera. Tenga vida eterna, queridos hermanos. Y la vida eterna no es después de morirnos. La vida eterna es la vida que Dios nos ha regalado, la vida que ahora, porque esa es la vida que continúa. La eternidad significa, queridos amigos, esa felicidad y realización, aquí y ahora. Así es que, queridos hermanos, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar ni condenar, ¿se dan cuenta? No es ahora esa condena, el Hijo no vino para eso, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es decir, con toda su predicación y con toda su vida y con todo su testimonio. Así es que, queridos amigos, cuando dice el que cree en Él no es condenado, porque y el que no cree ya está condenado. Quiere decir que no es el Señor el que nos va a condenar, sino que nosotros, en la medida en que aceptamos o no aceptamos, somos nosotros quienes llevamos por el mal camino a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra capilla, a nuestra propia vida. Ñandé la ya decidí, ñandé la ñaña es un día, ¿entiendes? A ñandé la ñaña es un día, ñandé la bisabe, así es que aquí dice, el que no cree, es decir, el que no pone en práctica los valores del Evangelio, si no vivimos de acuerdo al Evangelio del Señor. Siempre vamos a estar dependiendo por los demás y siempre va a haber algunos faraones que se aprovechan de los esclavos y se aprovechan lastimosamente, ¿verdad?, de todos los que no tuvieron la posibilidad de hacer un camino de realización y de planificación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo resucitado, ilumínanos. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestra iglesia, para que pregone el amor de Dios a todos los hombres y experimente siempre la esperanza en la resurrección, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, para que obtengan la paz y la alegría para seguir anunciando el amor de Dios a todos, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestras autoridades, para que estén atentos a las necesidades del pueblo y trabajen con justicia y con equidad, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hiciste que ya no hubiera hambre. Los dos hiciste que ya no hubiera hambre.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina. Concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Era un día de fiesta, celebramos el Señor, entre la muchedumbre, unidos se oró. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Rey del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo también, una misma esperanza tenemos, un Dios Padre de todos saber. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte.
Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Toma